Analizamos cómo los seguidores de Jesucristo en los primeros siglos intentaban demostrar la superioridad de Jesús sobre el resto de divinidades rivales que había en aquella época. En ese camino, ellos crearon una filosofía de Jesús, Dios, que se explica en un entorno helenista, pero que no tiene sentido en un entorno judío helenizado. Estas informaciones nos dan el contexto de cómo va surgiendo poco a poco una imagen de Yeshua que no tiene nada que ver con la imagen original que tenían los estudiantes originarios del Mesías. En aquella época, la forma de considerar a una persona divina o ganar la inmortalidad se establecía con votación del Senado. Una vez que los votos eran mayoritarios, se permitía el culto, es decir, tener cuidado de él como una divinidad. En ese contexto, los cristianos no podían concebir que un filósofo como Apolonio de Tiana o un emperador pudiera ser considerado superior a Jesucristo. Y es así que se explica, analizando el credo cristiano aprobado bajo votación de obispos no judíos junto con el emperador Constantino, que se iguala a Jesús con conceptos helenistas paganos e incluso se eleve por encima de divinidades como los emperadores o Júpiter e incluso el mismo Zeus. De esta forma, el movimiento cristiano se convierte en una fuerza muy poderosa del Imperio Romano. Pero esto no fue hasta que se estableció la unificación de todos los cristianos para asegurarse que el dominio del emperador tenía éxito y paz. Y como había tantas sectas cristianas con una multitud de disputas teológicas, aquellas dos, que fueron las más conocidas, su utilidad vendría de la unión de ambas y no estando divididos para servir mejor a los intereses del emperador. Y esto es evidente cuando leemos las palabras de Constantino, cuando dirige a los obispos a la hora de abrir el famoso concilio en Nicea. Leemos: Mis más caros amigos, nuestras diferencias internas son más peligrosas que los problemas externos. Y aunque he alcanzado la victoria sobre todos mis enemigos, he escuchado lo que menos habría querido oír, las noticias de sus divisiones internas. Y aunque estoy feliz de verlos a todos aquí, seré mucho más feliz cuando vea que todos son capaces de remover todas las complejidades y controversias por el bien de la paz. A simple vista, aparenta ser un discurso de bienvenida a los obispos, pero implícitamente les está indicando que o se ponen de acuerdo o expulsa del imperio a los revoltosos que no piensen como la mayoría. Así, muchos de los obispos que no estaban de acuerdo con el credo, finalmente votado y aprobado por la mayoría, es previsible que se vieron forzados a aceptarlo por no enemistarse con el emperador y de este modo evitarse muchos problemas. El credo resultante del concilio de Nicea, que aunque fue variado levemente en concilios posteriores, resultó de la forma que hoy conocemos. Este credo establece, entre otras cosas, que Jesús es el único Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado. De la misma sustancia del Padre por el cual todas las cosas fueron hechas y quien por amor a nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó en la Virgen María por el Espíritu Santo y fue hecho hombre. Al analizar las palabras, único Hijo de Dios, está afirmando que previamente todos los que habían sido declarados en el imperio hijos de divinidades quedaban superados. Al decir por nuestra salvación o engendrado por el Padre antes de todos los siglos, estaban afirmando que todos los demás quedaban superados.
ya fueran dioses griegos, emperadores romanos o cualquier otro. Al decir que por él todas las cosas fueron hechas, estaban indicando una verdad contenida en la Torá, pero también estaban desplazando a Zeus, a Júpiter como el dios principal del panteón. Y al decir consustancial con el Padre, estaban desplazando al resto de sectas cristianas que decían que la enseñanza auténtica de los apóstoles no era que Yeshua coexistía desde la eternidad y que no era Dios de Dios ni era luz de luz, como se estaba enseñando en esta secta cristiana, que fue la que específicamente ganó en el Concilio de Nicea. En otras palabras, que cuando nació Yeshua no fue su inicio, no fue su comienzo, solo su encarnación, defendían. Y según el credo, ¿de quién toma carne? No de José, sino de María su madre, porque según esa interpretación, Jesús no tuvo padre humano. Tomó carne solo de la Virgen María. Sembrando esta declaración para lo que sería más tarde el culto de la madre con el niño, la Madre de Dios, que era parte de la cosmovisión pagana de aquellos días. Y finalmente, cuando se dice que fue hecho hombre por el Espíritu Santo, se está mostrando que Jesús es superior al César o al emperador, que fue hecho divino. Pero Jesús, siendo divino, se hizo humano. Por lo tanto, se está mostrando que es superior al emperador. ¿Qué tenemos, por tanto? Tenemos la victoria de aquellas doctrinas paganas votadas en Nicea, respaldadas por el emperador, que representó la victoria de la secta cristiana más representativa que estuvo en Nicea. Lo que los historiadores llaman la protoortodoxia cristiana, es decir, lo que ellos consideraron que era la posición correcta y, por supuesto, la que fue apoyada con toda la fuerza del emperador, con todo lo que eso representaba. Jesús, por lo tanto, finalmente es declarado Dios sobre todas las cosas, exactamente igual que lo es el Padre, Dios sobre todas las cosas. Al hacerlo así, lo colocaban en la cúspide del imperio, desplazando a cualquier divinidad anterior. De ahí surge el precursor de los títulos posteriores que se le conceden a partir de Nicea. Pero al decir que Jesús es Dios sobre todas las cosas, vienen serios problemas porque según el rabino Pablo, que dijo: aunque hay muchos que se llamen dioses, y aunque hay muchos que se llaman señores, para nosotros los judíos solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, si para los judíos solamente el Padre es Dios, ¿cómo podría Jesús también ser Dios como el Padre? Es un problema serio el que tenemos ahí. Pero esto no fue lo único que se trató en Nicea. El tema de la divinidad de Jesús fue lo primero en aquella agenda, y lógicamente porque eran los asuntos que más dividían a los cristianos en aquellos días. Pero de los otros acuerdos que se aprobaron en Nicea se aprenden muchas cosas. Sobre todo, se puede aprender lo serio que resultó para los cristianos desviarse de la matriz hebrea. Y esto se hace evidente cuando se discute también en Nicea la fecha para la consagración de la Pascua. Para el año 147, después de Yeshua, el obispo de Roma, conocido como el Papa Pius, emitió un documento ordenando a todos los cristianos del mundo celebrar la Pascua en domingo. Pero no todos estuvieron de acuerdo, especialmente el obispo de Esmirna. Este obispo se había educado con líderes judíos. Fue a Roma y se enfrentó al Papa, declarando que todas las iglesias cristianas de Asia iban a seguir la costumbre que habían recibido
de los apóstoles judíos, quienes santificaban Pesaj, según la costumbre establecida por Moisés, y que ellos lo recibieron de la tradición del apóstol Juan. Por lo tanto, ellos no iban a cambiar esa costumbre. La controversia sobre la Pascua fue efervescente hasta que en Nicea se establece que la costumbre sería lo contrario a la costumbre de las iglesias de Asia, adoptando así la nueva tradición adoptada por las iglesias de Roma. Y tanto es así que una vez dado este proceso, Augusto escribe una carta a todas las iglesias en la cual menciona este asunto. Dice así: Constantino Augusto a las iglesias. Como el tema de la Pascua es de la más grande solemnidad, es totalmente impropio seguir la costumbre de los judíos. No tengamos nada que ver con los judíos, que son nuestros adversarios. Por tanto, esa irregularidad debe ser corregida para no tener nada compartido con esos parricidas y asesinos de nuestro Señor. Reciban, por tanto, de buena voluntad la legislación que unánimemente fue adaptada en la ciudad de Roma por toda Italia, África, Egipto, Hispania, Britania, Libia, Grecia y por toda Asia, Ponto y Célice. Aquí se ve claramente la separación del cristianismo de sus raíces hebreas y judías. Por lo tanto, si se celebra la Pascua o Semana Santa, como se conoce hoy día, celebrando el Viernes Santo y Domingo de Resurrección, debes conocer que eso ocurre por este acuerdo firmado por el emperador Constantino. No porque fuese la enseñanza de los apóstoles, sino todo lo contrario, porque significó una total separación de las enseñanzas de los apóstoles. Si lógicamente todo lo que significase judío había que rechazarlo, el concepto de Jesús como Dios, que no era judío, sí fue aceptado. Y resulta que a partir de entonces, los judíos, quienes habían sido en un principio, 300 años antes, los maestros de los gentiles y quienes le abrieron la puerta y los recibieron en el judaísmo del Nazareno, ahora esos mismos judíos son anatematizados y demonizados por los cristianos que estuvieron en Nicea en el año 325, bajo la cobertura del propio emperador del Imperio Romano.